Utilizo mi cuerpo, utilizo mi tono, utilizo mis gestos. Digo, solo un valiente, una valiente se atreven. Y me mantengo ahí. Y de ahí no me mueve ni el tato. No me mueven ni con una grúa. Y empezarán a pasar cosas absolutamente inimaginables. De hecho, tú hablas de que heridas emocionales que surgen en la infancia nos pueden lastrar de por vida. ¿Hay solución? ¿No hay solución? Que si ese niño pequeñito no siente ese calor, no siente ese vínculo, no siente esa seguridad, eso va dejando una huella en el sistema límbico. ¿Para qué sirve el hemisferio izquierdo? ¿Por qué la vida lo pone en funcionamiento? O sea, en realidad es el que nos separa de la naturaleza, ¿no? El que empieza a separarnos de la naturaleza. El hemisferio izquierdo funciona con reglas fijas. El hemisferio derecho está interesado en saber lo que hay más allá de esas estructuras, que hay más allá de la línea que marca el horizonte. Una de las tareas que les sugerimos a los alumnos cuando empiezan cualquiera de los másteres de IPP es hacer un tablón de sueños. Un tablón de sueños, ya lo sabes probablemente, es una cartulina en la que ponemos fotos de nuestros objetivos para visualizarlos. Típicamente lo puedes poner en el despacho o en la nevera, también se puede poner en el escritorio del ordenador o algunas personas yo he visto que lo ponen en la pantalla del móvil. La idea en cualquier caso es verlo con relativa frecuencia para ayudarnos a estar focalizados en lo que verdaderamente queremos en nuestra vida. Es bastante obvio, por otra parte, pero conviene recordarlo, a veces lo obvio, obviado es lo más importante, que solo por poner imágenes en un cartón no va a pasar nada, absolutamente nada. Pero resulta que si no tienes claridad de objetivos y si no te los recuerdas, lo más probable es que te acabes despistando delante de esta especie de gran centro comercial lleno de opciones que es la vida. La principal razón por la que las personas no consiguen sus objetivos, es decir, lo que pone en el tablón de sueños, es porque no saben qué objetivos tienen. Y esto, que suena a frase de taza de 0,99, no deja de ser una realidad cuando las personas realmente se preguntan qué objetivos tienen en la vida. Y ahora lo que te quiero contar y el porqué del programa de hoy. Nos cuesta darnos permiso para soñar, nos cuesta darnos permiso para ponernos objetivos y cuando son en grande ya ni te cuento. A muchas personas les cuesta saber qué quieren realmente poner en esa cartulina, en ese tablón de sueños. En realidad nos cuesta darnos permiso para elegir nuestra propia vida. Otras personas se sienten mal porque piensan que nunca podrán conseguir eso que se han puesto. Lo hemos hablado en algún otro programa aquí en Pensamiento Positivo. Tienen indefensión aprendida. Y otras se sienten culpables si ponen demasiado. Pero es que el tema es que una vez que hay claridad de objetivos, somos imparables. Y eso es lo que nos da miedo. Aún así, aun siendo imparables, sigue habiendo otro problema. Y es de lo que vamos a hablar hoy. Tenemos una herramienta que la vida, en su profunda generosidad, nos ha regalado para fabricar esos sueños. Pero no sabemos utilizar esa herramienta. ¿De qué herramienta estoy hablando? Por aquí ya lo veis, exacto, del cerebro, pero no sabemos usarla. Por eso hoy, en Pensamiento Positivo, hacemos un programa un tanto gafas. Prepárate, prepara el lápiz, prepara el cuaderno. Hoy dedicamos un programa a entender cómo está organizado el cerebro, porque eso nos va a permitir entender mejor la mente y, por tanto, mejorar nuestra vida. Abróchate el cinturón de seguridad que vienen curvas. Mi nombre es Sergio Fernández y esto ya lo sabes. Esto es mucho más que un programa de radio, mucho más que un podcast, mucho más que un video podcast. Esto es Pensamiento Positivo. Pensamiento Positivo, el programa de desarrollo personal y profesional. Sergio Fernández. Bueno, ya hablamos de cómo está organizado el cerebro y lo vamos a hacer basado en los textos, en la información que Mario Alonso Puig, aquí a mi izquierda, ha puesto en su libro Resetea tu mente, descubre de qué eres capaz. Mario, bienvenido a Pensamiento Positivo. Muchas gracias, Sergio. Ha pasado tiempo, estás igual. Da gusto. Yo te preguntaba si estabas así porque estabas moreno o te habían maquillado. Es moreno natural de gozar de la vida. A mí cuando me maquillaban para algún programa, mi madre, que era una mujer extraordinaria, me decía: hijo mío, qué guapo te han puesto. No te quites ese maquillaje. Bueno,
Mario, gracias. Voy a contar una cosa públicamente que no he contado nunca públicamente. Cuando yo estaba luchándome, me pasé 3 años detrás de Pensamiento Positivo, yo buscaba personas que querían venir al estudio a grabar un programa piloto para convencerle a los directores de radio que tenían que comprar Pensamiento Positivo. ¿Me he explicado? O sea, se graba un piloto que nunca sale y tal. Y yo llamé a Mario. Y Mario, que en aquel momento estaba ya volando alto, se vino una tarde, yo no sé si tú te acordarás siquiera, pero te viniste una tarde a última hora a los estudios de Pensamiento Positivo, me aguantaste este rollo que hago ahora, pero sin nadie delante, sin que nadie me escuchara y sin que me conociera nadie, y yo te quiero reconocer, no sé, porrón de años después, como 15 años después, que vinieras aquella tarde, porque fue bonito. Hombre, fue bonito y porque tú transmites mucha energía, mucha vitalidad y la vida nos enseña que las personas entusiastas, las personas comprometidas, antes o después hacen realidad sus sueños y si tú puedes formar parte del sueño de otra persona, ¿por qué no lo vas a hacer? Pues 15 años después te doy las gracias porque te tengo que decir que me hizo mucha ilusión. Dije, mira, los directores de la radio no creerán en mí, pero hostia, el Mario cree en mí, ¿sabes? Y durante 3 años, vamos, no solo no creían, sino que al final ni me cogían el teléfono, o sea, era una cosa... Bueno, uy. Esto es espectacular, es la primera vez que me pasa, ¿eh? Un micrófono con vida propia. En IPP todo tiene vida. Es una cosa espectacular. Bueno, ya vamos a hablar del cerebro. Mario, yo tengo una pregunta así de entrada y es ¿por qué habiendo tanta información tan buena, como por ejemplo en este libro y en otros muchos, ¿por qué no accedemos a esa información? Sé que es una pregunta difícil para empezar, pero yo digo, tío, si es que está el manual de instrucciones, si hoy en día conocemos un poquito, no todo, pero conocemos un poquito del manual de instrucciones, ¿qué nos pasa? ¿Por qué no accedemos a esa información? Es una pregunta interesante. Y yo te diría que primero, en gran medida, hemos reducido o hemos incluso anulado nuestra curiosidad. Cuando éramos chiquitines, todo nos interesaba, todo nos llamaba la atención, todo nos resultaba sorprendente, asombroso. Pero el mundo del adulto es un mundo donde la curiosidad no está bien vista. Tenemos una serie de expresiones en el refranero precisamente que lo que hacen es ir en contra de esa curiosidad. Da sensación de que la curiosidad es como algo malsano, no metas las narices ahí. ¿Tú por qué eres tan curioso? ¿Por qué eres tan curiosa? Y creo que eso es uno de los temas. Cuando tú lees, inevitablemente tienes un punto de curiosidad, la curiosidad por saber, la curiosidad por conocer. En segundo lugar, porque la lectura, el conocimiento también pide de un entrenamiento y a veces es más fácil tumbarse en un sillón, enchufarse a lo que haya en televisión y no hacer ese esfuerzo. La inercia es parte de esos desafíos que tenemos que superar, ¿no? En tercer lugar, porque creo que no somos conscientes de hasta qué punto el conocimiento, un conocimiento concreto, específico, puede verdaderamente transformar nuestras vidas. Es verdad que el conocimiento no lleva necesariamente un cambio de comportamiento, pero es muy difícil que haya un cambio de comportamiento si no hay conocimiento. Y cuando tú empiezas a conocer y empiezas a descubrir cosas, esto es algo que ya es imparable, porque te das cuenta de que, como dice una especie de, una pequeña cita antigua, algo así como un conocimiento abierto es un cerebro que te habla. Un libro abierto es como un cerebro que te habla. Un libro cerrado es como un amigo que espera. Un libro quemado es un corazón roto. De alguna manera, como que se produce una conexión entre el escritor y el lector. Y de alguna manera tienes que aprender a saborear todo lo que puede darte el conocimiento, no porque busques la erudición, no porque quieras impresionar a alguien, porque hoy en día lo que es la información la tienes en la red, ¿no? Sino por lo que ese conocimiento puede evocar en ti, por lo que ese conocimiento puede despertar en ti, por toda la inspiración que puede venir de ese conocimiento. El conocimiento conectado con la erudición es un conocimiento muy de hemisferio izquierdo, es muy racional, es poco inspirador, es poco conmovedor. Pero cuando ese conocimiento lo hacemos nuestro, se mueven dimensiones muy profundas de nuestro ser. Y claro, yo, lógicamente, que llevo leyendo muchos años,
puedo recordar momentos donde de repente algo se me activó y dije, madre mía lo que estoy descubriendo, madre mía lo que se está abriendo. Entonces yo creo que esas son las razones quizás, o algunas de las razones por las cuales nos resistimos a conocer, a pesar de que el gran Aristóteles ya decía que el ser humano quiere conocer. Pues vamos a conocer. Arrancamos este programa. Es verdad que cuando conocemos eso nos lleva inevitablemente a cambiar. Vamos a conocer un poquito cómo está organizado nuestro cerebro. Dice Mario Alonso Puig que para entender cómo está organizado el cerebro necesitamos aprenderlo y que una vez que lo hacemos eso nos permite entender mejor la mente y por consiguiente nos permite entender mejor nuestra vida. Dice Mario en su libro Resetea tu mente en la página 20 y siguientes que el sistema operativo de un ordenador hace dos cosas. Esto seguro que nos suena a todos. Gestiona los recursos del hardware, es decir, de la parte dura, la parte que si se te cae en el pie te deja el dedo morado, pero también permite que otros programas, el software, pueda funcionar. Es decir, que lo que hace el sistema operativo es manejar todos los programas del ordenador. Pues bien, y aquí empezamos a entrar en chicha. Resulta que en la mente humana hay cuatro sistemas operativos. 4 que dan soporte a su vez a otros programas y que usan los recursos de los que disponemos los seres humanos. De momento nos quedamos con que hay 4 sistemas operativos. Pero es que esos sistemas operativos dan soporte a otros programas, como decías, que paradójicamente pueden no tener objetivos compartidos, haciendo que dichos programas rivalicen entre sí. Conocer estos sistemas operativos es lo que vamos a hacer hoy y nos sirve para corregir las disfuncionalidades que ellos mismos generan. Arrancamos, pero antes dejadme que diga una cosa. Cada sistema operativo tiene 3 objetivos. Nuestros diferentes sistemas operativos tienen 3 objetivos. El primero es sobrevivir. Esto es bastante obvio. ¿Por qué iba a desarrollar la vida algo que pesa tanto, que consume tanta energía, si no fuera para sobrevivir? Adaptarse a los cambios. Esto también parece que tiene bastante sentido. Y por último, favorecer un crecimiento que maximice las posibilidades de la persona. Es decir, que está ahí para que nosotros salgamos adelante. Todos estos sistemas operativos buscan cubrir estos 3 objetivos básicos. Así que vamos a conocerlos un poquito más en profundidad. El primero de ellos es el hipotálamo. Para el hipotálamo, supervivencia significa comer y evitar que te coman. También la reproducción para transmitir los genes a las siguientes generaciones. Esta es la parte como más primitiva. De hecho, es la que se dice que salió primero, que llegó primero en la evolución humana. El hipotálamo, una misión muy clara. Llegas aquí al planeta Tierra hace un montón de siglos y ¿qué tienes que hacer? Sobrevivir. Pero luego la vida va evolucionando y entonces ¿qué es lo que crea? Nos crea el sistema límbico. Vamos a entenderlo. Para el sistema límbico, la supervivencia no solo implicaría comer y evitar ser comido, sino además lograr la generación de vínculos afectivos. También aprender las normas sociales y conectarse más con el placer y menos con el sufrimiento. Bueno, parece que tiene sentido. El hipotálamo nos permite sobrevivir, pero llega un momento que para sobrevivir necesitamos hablar con los demás. Y aparte parece, luego hablaremos de ello, que al sistema límbico también le gusta la fiestecilla, ¿no? Busca el placer, evitar el dolor, pero la evolución no se acaba ahí. El cerebro ha seguido desarrollándose y llegamos al hemisferio izquierdo. Para el hemisferio izquierdo, la supervivencia consiste en la permanencia de nuestras ideas y creencias, así como disponer del conocimiento científico existente para poder usarlo. Esta es la parte, podríamos decir, que piensa, es la parte, podríamos llamar así vulgarmente, un poco de andar por casa, racional, pero es que todavía nos queda un cuarto sistema operativo, que es el hemisferio derecho. Para el hemisferio derecho, la supervivencia implicaría el reconocimiento de nuevos patrones en entornos cambiantes. La adaptación supondría el desarrollo de la cooperación y el encuentro. La evolución supondría el encuentro con la dimensión más profunda de la existencia. Sería la autorrealización, o en términos budistas, el despertar, o en términos cristianos, el encuentro con Dios. Como si la vida hubiera seguido evolucionando, ya no solo nos vale con sobrevivir, con llevarnos bien con los demás, con ser capaces de pensar. Parece que el hemisferio derecho nos trae el regalo de la trascendencia, del buscar un propósito mayor para nuestra vida. Así que, una vez que tenemos claras las 4 partes, vamos con la entrevista. La entrevista, ofrecida por masterdelibertadfinanciera.es.
A Mario Alonso Puig, yo creo que no hay nadie que le guste el desarrollo personal, profesional o económico que no le conozca. Es raro alguien que no haya leído algún libro o le haya escuchado en algún podcast, en alguna entrevista, haya ido a verle a algún evento. Tranquilos, no vamos a leer su currículum, pero ¿qué hemos hecho? Pues como siempre, llamar a nuestra querida Cristina Serrato y a sus biografíasconalma.com. De pequeño deseaba ser misionero y naturalista, como Félix Rodríguez de la Fuente. La vida le llevó a desempeñar un profundo propósito alineado con su ser, el de ayudar a las personas a reconocer su verdadera grandeza y desplegar su auténtico potencial. Siendo bastante joven, conoció el sufrimiento humano y decidió que su camino era la medicina. Años después, los griegos le descubrieron el poder sanador de la palabra y decidió cambiar la cirugía por la comunicación. Madrileño, trotamundos, enamorado de Boston, fue un niño curioso, imaginativo, entusiasta de los libros de aventuras, que creció en una familia numerosa y muy unida, donde sus padres le inculcaron el valor del esfuerzo, de la ética y de la espiritualidad. Aún recuerda con cariño los fines de semana en el campo, tirar con arcos, los caramelos, la pajarita que le daba la abuela Fernanda, o las comidas en casa de la abuela Celia, con quien tenía una relación muy especial. De ella aprendió lo importante que son los abuelos en la vida de un niño. Cuando se fue, lloró desconsoladamente. Apasionado por el desarrollo humano y el conocimiento, sabedor de los misterios del universo y sus dimensiones, viajero del tiempo y curioso buscador de tesoros, le emociona ver la grandeza desplegada en las pequeñas acciones y admira a cada uno de sus pacientes, pues le han inspirado para llegar a donde está. Es un amante de su mujer, de sus 3 hijos, de Jesucristo, de los libros, del crecimiento personal, la meditación, el aroma del monte o del mar. Y su lugar favorito está frente a una chimenea encendida por su hijo Joaquín, donde puedan compartir conversaciones desde el corazón. Dedica sus últimos instantes del día a rezar y los primeros de la mañana a dar las gracias a Dios por enviarle la fuerza para cumplir su misión, poder ser testigo de experiencias extraordinarias y saber que nuestro mayor aprendizaje reside en comprender que el ser humano ha venido a aprender a amar, saber perdonar y ser feliz. Y el día que se marche de este plano, lo hará enamorado de lo que hace, dejando como legado su sabiduría y su luz, y seguro que siendo recibido en el otro lado por sus padres, que con una gran sonrisa le felicitarán por haber recorrido un excelso camino de entrega, amor y humildad. Gracias, Cris. Muchas gracias, Cristina. Ahora es el momento en el que uno tiene que decir, este resfriado. ¿Sabes? Muy hermoso, gracias. Gracias, Cris, que además hoy se tiene que ir corriendo. Gracias por quedarte aquí hasta el último minuto. Bueno, Mario, ¿qué? ¿Te suena este muchacho del que habla Cristina? Bueno, deja que me recupere un poco. Muy emotivo. Gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Gracias. Oye, yo la primera, entro en lo personal directamente. Oye, ¿qué te lleva a ti a recorrer el mundo, la vida, divulgando esta información? ¿Cuál es tu motor? Mi motor es una intuición profunda de hasta qué punto las personas sufrimos lo que no tendríamos que sufrir y no conocemos lo que tendríamos que conocer. El dolor es inherente a la vida humana. Yo me doy un golpe, me hago daño, pierdo un ser querido, me duele, pierdo mi trabajo, me duele, pero el sufrimiento es lo que la mente es capaz de hacer para intensificar y prolongar ese dolor. Ese sufrimiento es evitable. ¿Por qué? Porque ese sufrimiento no lo genera la vida, lo genera nuestra mente. Por tanto, si lo genera nuestra mente también puede generar lo contrario. Entonces, quedarse con el dolor sin quedarse con el sufrimiento es un profundo alivio. Es como un bálsamo para ese dolor. Y
Por otro lado, el darme cuenta de que realmente no vivimos al nivel de nuestras posibilidades. Yo he tenido experiencias personales y también con otras personas donde han emergido unos recursos, unas capacidades que prácticamente eran inimaginables. Entonces, digamos que estas dos experiencias son el motor que me anima de alguna manera a llevar mensajes que reduzcan el sufrimiento de los demás y mensajes que ayuden a las personas que los escuchen a vivir con más serenidad, con más ilusión y sobre todo con más confianza. Qué belleza. Vamos a por ello. Estos 4 sistemas operativos, ¿hace falta conocerlos o podríamos vivir bien sin conocerlos? Bueno, yo creo que Bernard, va a ser más cómodo, que de alguna manera y más didáctico que lo explique un poco y de dónde viene esto. Dale. Hubo un neurocientífico norteamericano llamado MacLean que tenía una granja en la cual criaba caimanes, criaba una variedad de monos y criaba unos roedores que son los roedores, digamos, más primitivos. Y él se dedicaba, a hacer autopsias de estos animales y estudiar sus cerebros. Entonces él creó un concepto por el que fue muy criticado. Él hablaba del cerebro triuno, es decir, 3 en 1, llamado también el cerebro de MacLean. Entonces él hablaba de que había 3 cerebros que se habían ido superponiendo uno encima del otro. Entonces, los primeros que aparecen son los reptiles. Los reptiles tenían una región que es el hipotálamo, que era la que fundamentalmente dirigía sus vidas. El hipotálamo en el cerebro es una estructura muy pequeña, tiene el tamaño de un guisante, estaría localizada justo aquí, en esta zona. Y el hipotálamo era una estructura que de alguna manera lo que buscaba era exclusivamente la supervivencia. Entonces era todo aquello que gestionaba labores vitales, funciones esenciales. ¿Qué ocurría? Que eran reacciones tremendamente rápidas, tremendamente agresivas, tremendamente automáticas. Reacciones que no estaban asociadas a un comportamiento, digamos, afectivo, a la generación de vínculos. Por eso, los reptiles, que son los que de alguna manera representan fundamentalmente a los dinosaurios, pues esos reptiles no generan vínculos afectivos. Eso es curioso, es decir, los reptiles no generan el tipo de conexión que puede generar un mamífero con sus crías. Entonces, ¿qué ocurría? Que, lógicamente, este era un sistema muy primitivo. Entonces, los reptiles evolucionaron a los llamados paleomamíferos, mamíferos primitivos muy parecidos a los que tenía el doctor MacLean en su finca, ¿no? Y estos paleomamíferos desarrollan otra estructura, que es lo que se llama sistema límbico, que sería esto como una parte circular. Limbo en griego quiere decir anillo, tiene forma de anillo. Y el sistema límbico tenía una gran ventaja, que es que permitía modular lo que ocurría. Es decir, de alguna manera las reacciones no eran tan violentas, eran más finas. Era como pasar del blanco y negro a los colores. Y además el sistema límbico ofrecía una ventaja que no ofrecía el hipotálamo, el cerebro reptiliano, que es hipotálamo y tronco del encéfalo, que era la capacidad de generar vínculos. Tengamos en cuenta que los vínculos afectivos son esenciales en la supervivencia. Pongamos un ejemplo. La especie más hábil cazando, ¿cuál crees tú que es a nivel de tierra? El humano. Quitando el humano. O sea, ¿cuál es el animal que es capaz de cazar con mayor eficacia? Es decir, si consideramos el número de intentos, es el animal que tiene el mayor número de éxitos. No lo sé, pero uno que caza en red, seguro. Exacto. Es decir, muchas personas creen que son las leonas. Las leonas son las que cazan en pack. No, no son las leonas. Las leonas pueden tener aproximadamente un 40% de éxito cuando intentan abatir a un antílope, a un ñu o una cebra. Son los licaones. Los licaones son los perros salvajes africanos. Es prácticamente imposible salvarse de un ataque por licaones. ¿Y por qué son tan extraordinarios? Por su nivel de conexión. Por ejemplo, si hay un licaón que está enfermo,
Él va en el grupo, no le abandonan, pero no le dan una tarea que él no pueda cumplir. Cuidan de él, aunque él no pueda cazar. El grado de vinculación de los licaones es lo que se considera elemento clave en la supervivencia de estos animales y en su capacidad increíble de cazar. Pues el ser humano todavía tiene una mayor capacidad de conectar porque el cerebro humano es hipersocial. Y en esta hipersociabilidad el sistema límbico tiene mucho que hacer. Pero seguimos avanzando y los paleomamíferos, estos mamíferos más primitivos que ya generaban vínculos entre ellos, que ya modulaban mejor sus reacciones, evolucionan creando una capa arrugada que es la corteza cerebral. Una vez una persona me preguntó, oiga, ¿por qué la corteza cerebral está arrugada y no está lisa? Y le dije, porque si estuviera lisa, tendríamos la cabeza de un piano de cola. ¿Cómo puedes salir tú por el canal del parto con una cabeza como un piano de cola? Se tiene que arrugar. Y entonces al arrugarse cabe en la cavidad craneal. Entonces, ¿qué ocurre con la corteza cerebral? La corteza cerebral está tremendamente conectada con el sistema límbico. Ahora bien, el sistema límbico fue anterior a la corteza cerebral. Por tanto, en situaciones de peligro, quien va a decidir lo que se hace no es la corteza cerebral, es el sistema límbico. Pero previo al sistema límbico estaba el hipotálamo. El cerebro reptiliano es parte del cerebro reptiliano. Es decir, en situaciones de mayor peligro todavía, ¿quién va a tomar el control? Ese humilde centro, grupo de núcleos, del tamaño de un guisante, va a decidir lo que hacemos. Por eso, cuando una persona se siente en una situación de muchísimo peligro, las reacciones que tiene son hipotalámicas y puede hacer cosas que cuando recupera, digamos, la conciencia habitual, dice, ¿cómo he podido hacer esto? Claro, cuando una persona está en modo hipotalámico, su fuerza es descomunal. Puede romper de un puñetazo una puerta, puede levantar cosas que es imposible de otra manera. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo depende de cómo gestionamos la presión. Si una persona puede gestionar bien la presión, la cooperación entre el cerebro emocional y la corteza cerebral le permite tomar una decisión que, teniendo un componente afectivo, no pierde la racionalidad. Pero si la presión es excesiva y la persona no sabe manejarla, la racionalidad desaparece y solo hay emocionalidad, lo cual puede ser muy peligroso. Y si se llega a un nivel todavía mayor de sensación de peligro y de incapacidad, sensación de incapacidad de poderlo gobernar, el que toma el control es el hipotálamo y entonces esta persona es peligrosa. Vamos a profundizar en cada una de estas estructuras. Vamos a profundizar un poquito más en el hipotálamo. El hipotálamo es la estructura clave en el control de la homeostasis del organismo. Por eso, ahí está el centro del hambre y de la sed. Desde aquí también se regula la temperatura corporal, las funciones sexuales y la reacción al estrés. Bueno, parece que yo creo que ya tenemos todos claro lo que es el hipotálamo. Yo tengo dos preguntas para ti, Mario. ¿Qué tiene que ver las adicciones con el hipotálamo? ¿Es el hipotálamo el que nos lleva a consumir una red social, una sustancia, trabajar? No. El hipotálamo no se encarga de cosas que son tan modernas. El hipotálamo es muy antiguo. El hipotálamo se le calcula unos 350 millones de años. En los estudios de cráneos de tiburones de aquella época ya se ve el espacio en lo que se llama... son moldes que se hacen del encéfalo, utilizando la forma interna del cráneo, ya se ve lo que probablemente era la región del hipotálamo. El hipotálamo, esto de las redes sociales se le queda un poquito ancho. O sea, imagínate hace 350 millones que le dijeras a un tiburón primitivo, le voy a hablar a usted de las redes sociales. Bueno, no te daría tiempo a contestar porque ya te habría comido, ¿no? Pero de todas maneras... al hipotálamo lo que le interesa es la homeostasis. La homeostasis quiere decir el cuidado del equilibrio interno, que las cifras de sodio y potasio sean las adecuadas para que la célula funcione bien, que la temperatura sea la adecuada, ya que si la temperatura es más alta de lo normal, los procesos bioquímicos se paran. Le importa la faceta sexual. ¿Por qué? Porque necesitas
proyectar tus genes en las siguientes generaciones, lo que es la reacción frente a un peligro. Es decir, son funciones básicas. Él está muy alejado de las adicciones. Entonces, si está alejado de las adicciones, vamos a pensar juntos, Sergio. La adicción, sea la adicción al juego, la adicción a la pornografía, la adicción a las redes sociales, cualquier forma de adicción. Entendiendo por adicción no que te guste algo, sino que no puedes vivir sin ese algo, es un apego. Si te das cuenta, las adicciones están asociadas con un componente profundísimamente emocional. O sea, no es una persona que diga, tengo una adicción. Háblame de esa adicción. Pues mira, mi adicción no, es algo como que le lleva, ¿no? Por tanto, ya podemos localizar el sitio donde se generan, el sistema límbico, el cerebro emocional. Y dentro del cerebro emocional, ¿qué estructura es la que responde fundamentalmente a las adicciones? Aquí en el tronco del encéfalo, que es como un pequeño tallo, hay 3 estructuras: mesencéfalo, protuberancia o puente de Barolio y bulbo raquídeo. En el mesencéfalo hay una estructura llamada sustancia negra de Semerín. Se llama así porque realmente tiene una pigmentación y en el microscopio se ve de color oscuro. De esa sustancia negra emergen 3 grandes haces. El meso, porque es mesencéfalo, mesocortical a la corteza cerebral, con así procesos. El mesoestriado, que va a los ganglios basales, por eso las personas que tienen enfermedad de Parkinson no pueden controlar bien sus movimientos porque los ganglios basales, que forman el núcleo estriado, es parte de los ganglios basales, no funcionan bien porque ese circuito no funciona bien. Y el que nos interesa es el mesolímbico, de la sustancia negra de Semerín en el mesencéfalo al sistema límbico y específicamente a un núcleo que está situado en la parte anterior del cerebro que se llama núcleo accumbens. Entonces, hay una liberación de una hormona que procede de la sustancia negra de Semerín, que es la dopamina. Cuando la dopamina llega al núcleo accumbens, se produce esa sensación de placer que puede llevar a la adicción. Y ahí es donde está el problema, en la activación sostenida del núcleo accumbens por la llegada constante de dopamina. Y el cerebro, lógicamente, intenta regular esos procesos por medio de la reducción de los receptores de dopamina en el núcleo accumbens, con lo cual se produce más liberación de dopamina para el mismo efecto. En fin, es un círculo vicioso tremendo. Por tanto, las adicciones que experimentamos hoy en día, que se ven hoy en día lamentablemente en tantos sitios, tienen que ver con el circuito mesolímbico, sustancia negra de Semerín, núcleo accumbens. Y la hormona es la dopamina. ¿Cómo afinamos el funcionamiento del hipotálamo? ¿Qué le hace falta saber a una persona normal para levantarse mañana por la mañana y decir, oye, que yo tengo aquí varias cosas dentro del cráneo? ¿Qué tendría yo que saber para vivir mejor, sabiendo que tengo un hipotálamo? Bueno, al hipotálamo habría que comprarle un piso. Porque no puede vivir de alquiler. Porque una estructura del tamaño de un guisante, de un humilde guisante, que sea capaz de controlar toda la bioquímica del cuerpo, que sea capaz de gestionar la temperatura, que sea capaz de gestionar montones de hormonas, ya que no olvidemos que debajo del hipotálamo está la hipófisis, la glándula de secreción interna más importante del cuerpo. Esa es una estructura que sencillamente está perfecta donde está. Nosotros no tenemos un problema con el hipotálamo. El problema lo tenemos cuando tenemos lesiones en el hipotálamo. Las lesiones en el hipotálamo, los tumores en el hipotálamo, son los que dan los problemas. Por eso el hipotálamo es una estructura humilde a la que de verdad le debemos tanto como que sin ella no se puede estar vivo. Por tanto, si queremos hacer algo que nos ayude a nivel cerebral, no hay que hacer nada con el hipotálamo. Lo que hay que hacer es vivir de acuerdo a lo que somos. No somos seres reptilianos, aunque tengamos parte del cerebro reptiliano, sino vivir de acuerdo a lo que somos, seres humanos. Porque, ¿qué ocurre? Que cuando no ejercemos lo que podemos ejercer de acuerdo a nuestra humanidad, al final dejamos el control de toda nuestra vida mental
al hipotálamo. Fíjate que Freud, todo el mundo le conoce como psiquiatra, pero Freud fundamentalmente era un neurólogo. Él estuvo unos cuantos años trabajando en neurología y de hecho publicó varios artículos científicos muy interesantes en relación a la neuroanatomía y la neurofisiología. Y cuando él hablaba del hipotálamo, porque él era neurólogo, ahí localizó el id. El id es la fuerza salvaje del ser humano. El id es lo que hace que te lleves una puerta por delante. El id es lo que hace que cuando tienes sed hagas lo que sea necesario para beber o para comer, o es la función sexual. ¿Decía Freud que el id era malo? No, pero un ser humano llevado solo por sus instintos no podemos considerarlo en su acción, en su actuación, un ser humano. Está actuando con un nivel muy inferior de consciencia. Por tanto, lo que hay que hacer es respetar lo que hace el id, lo que hace el hipotálamo, entender que tenemos instintos, pero no dejarnos gobernar por los instintos, sino saber poner orientación a esos instintos. Vamos a seguir avanzando. Tenemos el hipotálamo, vamos con el sistema límbico. Para el sistema límbico lo más importante es descubrir peligros y oportunidades, buscar el placer y huir del dolor y generar lazos afectivos a través del contacto físico. O sea, básicamente para lo que nos sirve es para relacionarnos con los demás. Bueno, el sistema límbico es una de mis grandes pasiones, lo ha sido toda mi vida. Y el sistema límbico, digamos que es la fábrica de las emociones. La fábrica de esos procesos que de alguna manera nos mueven. Pero nos mueven hacia adelante o nos mueven hacia atrás. Es decir, el miedo es una emoción en la que participa el sistema límbico de forma muy activa, que lo que suele hacer es que nos vayamos hacia atrás, que corramos. Pero la alegría, la ilusión, la pasión, el amor, el entusiasmo nos mueven hacia adelante. Por tanto, el sistema límbico tiene estas dos grandes polaridades. Lo que te acerca y lo que te aleja. Lógicamente, al ser una estructura moduladora, hay distintos niveles de acercamiento. Hay un acercamiento que es el acercamiento insensato y hay otro acercamiento que es el acercamiento prudente. Puede haber una huida que es una huida en pánico o una huida sosegada, serena. Por tanto, el sistema límbico es clave en el mundo emocional. Lo más importante del sistema límbico en relación a la vida humana es que el sistema límbico tiene un enorme control sobre lo que ocurre en la corteza cerebral. Hay más fibras que van del sistema límbico a la corteza cerebral que fibras que van de la corteza cerebral, nuestra parte, lo que se llama córtex, nuestra parte más moderna, al sistema límbico. Es decir, que si tienen que discutir... ¿Quién gana? El sistema límbico. Obviamente. Gana el sistema límbico. Entonces, hay que llevar ese tipo de modulación. ¿Qué ocurre? Que cuando una persona está ilusionada, está entusiasmada, cree en sí misma, el sistema límbico abre ventanas enteras en la corteza cerebral, sobre todo en lo que se llama el cerebro ejecutivo, que es esta parte anterior, las regiones prefrontales. ¿Y qué ocurre al abrir estas ventanas, metafóricamente hablando? Que la persona se vuelve más inteligente y más creativa. La persona desarrolla un mayor espíritu emprendedor. Pero si el sistema límbico está polarizado en el punto contrario, en la negatividad, en el miedo, en la duda, en la confusión, llega a cerrar ventanas enteras. Ventanas que tienen que ver con, como comentaba antes Sergio, con la inteligencia, la creatividad, el espíritu emprendedor. Por eso una persona ilusionada es una persona mucho más inteligente que una persona asustada. Una persona ilusionada es una persona más creativa que una persona asustada. Una persona ilusionada es una persona más emprendedora que una persona asustada. El hardware puede ser el mismo, pero cómo está operando en ese momento es diferente. El gran drama, por eso a mí me apasiona tanto todo este tema, el gran drama es que la mayor parte de las personas, en mi experiencia, tienen una capacidad muy superior a la que creen. Son mucho más inteligentes.
son mucho más creativas y tienen un espíritu emprendedor mucho mayor del que suponen, pero su sistema límbico no está en el modo adecuado. Les genera dudas, les genera inseguridades, les genera miedos o activa miedos aprendidos, la famosa incompetencia o indefensión aprendida del doctor Martin Seligman de la Universidad de Pensilvania trabajando con perros. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa capacidad real del cerebro es bloqueada y la persona puede pasar por la vida pensando que es torpe, que no es capaz, que la creatividad es de los artistas o de las personas del mundo de la publicidad, que el espíritu emprendedor es de los valientes. No, está en su interior, pero tiene que cambiar la polaridad del sistema límbico. Parece que el sistema límbico donde se forma es en la infancia y de hecho tú hablas de que heridas emocionales que surgen en la infancia nos pueden lastrar de por vida. ¿Hay solución? ¿No hay solución? Bueno, si no hubiera solución yo no tendría que estar aquí, ya te lo digo yo. Estamos aquí porque claro que hay solución. Vamos a ver. Vamos al lío. Vamos al lío. El sistema límbico, por ser un sistema que desde el punto de vista filogenético, es decir, de evolución de las especies, se formó antes que la corteza cerebral, tiene una maduración superior a la maduración de la corteza cerebral. Entonces, cuando somos chiquitines, somos fundamentalmente límbicos. Es decir, yo soy un niño y fundamentalmente estoy tocando cosas, sintiendo, experimentando, buscando la conexión, buscando el vínculo. La corteza cerebral, que es más tardía filogenéticamente, es decir, en la evolución de las especies, también es más tardía en la evolución del individuo. Y estas áreas que se van mielinizando, es decir, se van cubriendo de mielina, los axones, las fibras a través de las cuales las neuronas mandan información, van poco a poco madurando. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que sea sentirse seguro, sentirse acogido, sentirse querido, sentirse protegido, va a ir generando en la persona una autoconfianza, una sensación de tranquilidad y de estar en un mundo interesante, un mundo por descubrir, un mundo por explorar. ¿Qué ocurre? Que si ese niño pequeñito no siente ese calor, no siente ese vínculo, no siente esa seguridad, eso va dejando una huella en el sistema límbico. Y específicamente en un área del cerebro, llevo hablando de la amígdala desde hace, 25 años. Y todavía lo digo en todos los sitios porque a alguna persona que está en ese momento despistada, mirando el teléfono, luego le entra una crisis de angustia. Cuando yo hablo de la amígdala, hablo de una estructura situada en el polo frontal del lóbulo temporal. El lóbulo temporal está a la altura de las orejas. O sea, el punto exacto es una cosa un poco dramática. Lo encontraríamos si entrara una flecha por un ojo y otra flecha por un oído y se juntaran en el punto donde se juntarían es la amígdala. Claro, son amígdalas en el cerebro, se llaman igual que estas, pero no es lo mismo, porque en una ocasión, se me olvidó decirlo, una persona casi se cae redonda porque entendía toda su vida, según me dijo, y ya no tenía remedio, o sea, se habían quitado de pequeño. Entonces, claro, lógicamente, yo lo repito una y otra vez a riesgo de ser cansino, pero siempre, Sergio, siempre me pasa que después una persona me dice, doctor, me las quitaron de pequeño. Digo, tranquilo, que hablamos de otra cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que dentro de la amígdala es un grupo de núcleos y hay uno que se llama la amígdala lateral. En la amígdala lateral queda grabada esa herida. Esa herida está ahí, indudablemente está. Que esté ahí quiere decir que a partir de ese momento toda la vida de la persona va a estar marcada sin ninguna posibilidad de mejora de cambio. No. ¿Por qué? Por lo siguiente. La amígdala es controlada por una serie de estructuras, no muchas, solo unas pocas. Y una de ellas es la región frontoorbital. Se llama así porque está en la región frontal y encima de la órbita. Esta región tiene la capacidad de ir controlando la propia amígdala.
Eso quiere decir que cuando uno empieza a reinterpretar su vida, cuando una persona empieza a tener nuevas experiencias de conexión, experiencias de vinculación, etc., esa amígdala empieza a ser transformada. Y por supuesto, ese circuito, que puede que se mantenga, ya no tiene por qué ser el dominante. Hay otras técnicas con dudoso efecto, el MDR, etcétera, que pueden generar este tipo de cambio en la amígdala, pero nunca representa un veredicto. Ahora bien, los 6 primeros meses de vida son fundamentales. Fundamentales porque, aunque parezca mentira, ese niño, esa niña que de alguna manera no pueden expresar mucho porque son fundamentalmente sensoriales y emocionales, están generando su conexión con el mundo en base al afecto o falta de afecto que reciben. Los 6 meses es la etapa más importante, la podemos extender hasta 1 año, y esto es un mensaje fundamental para todos los que tienen niños pequeñitos o están en contacto con críos de esa edad, que siempre entiendan que todo lo que sea abrazarles, mostrarles cariño, que se sientan cuidados, que se sientan acogidos, está ayudándoles a tener un futuro mucho mejor. Es interesantísimo lo que se ha visto, por ejemplo, fíjate, se han hecho estudios con bebés, 3 meses, 4 meses, se les ha llevado a un lugar, podía ser un sitio parecido a este, y estaban con su madre, ¿vale? Y entonces, en un momento determinado, están interactuando con la madre, como interactúa cualquier niño pequeñito. Están interactuando con la madre y la madre tiene una consigna que en un momento determinado se va a quedar absolutamente quieta, no va a responder, se queda como paralizada y ves al niño, yo he visto los documentales, ves al niño como queriendo interactuar, pero no puede hablar, y se queda así y se echa a llorar, ¿vale? Entonces la madre, es muy poco tiempo lo que dura, puede durar 1 minuto como mucho, la madre enseguida sonríe y el niño se calma. 6 meses después, llevas a ese niño a la misma habitación y se echa a llorar. Es decir, no cabe duda que ese recuerdo queda grabado. De lo que se trata no es de eliminar el recuerdo, lo que se trata es de construir un nuevo recuerdo, un nuevo circuito cerebral que tenga mucho más fuerza que el anterior. Es posible que la huella no desaparezca, no lo sabemos todavía. Lo que sí sabemos es que se puede crear un circuito que compita y que compita exitosamente. Por eso, nunca es tarde para mejorar, nunca es tarde para creer en uno mismo, nunca es tarde para descubrir nuevas posibilidades en la vida. Me alegra escuchar esto y claro, tiene todo el sentido porque muchas de las terapias o de los, no sé, de los inventos que hacemos los humanos para transformar la vida tienen mucho que ver con que haya un impacto emocional. De hecho, cualquier empresa de formación sabe que todo aquello que tenga un impacto emocional genera más transformación en la persona y cuadra, o sea, eso que yo sé de manera experiencial, porque lo he vivido, cuadra perfectamente con lo que estás diciendo. O sea, si no hay una cosa que impacte emocionalmente, el circuito anterior sigue funcionando sin edad. Claro. Vamos a ver, las personas cambian a través de experiencias. Y las experiencias que más nos cambian son las experiencias en las que nos sentimos valorados, acogidos, queridos, acompañados. Y esas experiencias tienen un poder transformador extraordinario. El tema, lo importante es encontrarte con personas que te saben mirar con esa mirada apreciativa, que te saben valorar con los ojos, con el rostro, con la palabra, con el gesto. Esto tiene un poder increíble. O sea, yo no he visto nada que tenga un poder transformador más brutal que la capacidad de expresar amor. Totalmente. Porque hay personas que sencillamente no es que no se sientan amadas, es que creen que no merecen ser amadas. De hecho, hay una situación que es verdaderamente paradójica. Imaginemos unos niños pequeños que están en una familia y, bueno, es una familia con una gran disfuncionalidad. Imagínate, todas las frustraciones las pagan incluso físicamente con esa criatura inocente.
Y llega un momento en el que esa criatura llega a pensar sorprendentemente que si la tratan así es porque hay algo defectuoso en ella. Fíjate qué tremendo que junto al dolor que genera no sentirse querido e incluso recibir violencia física, se añade, la mente añade un elemento de culpa. Si me tratan así es porque lo merezco. Claro, cuando esa persona de repente se encuentra con alguien que la trata como merece ser tratada, con toda la dignidad que merece ser tratada, lo primero que le genera es un shock. Algo aquí no está bien. Pero claro, si esa cercanía sigue presente, si esa mirada apreciativa sigue presente, llega un momento en que empieza a cambiar cosas en el interior. Se liberan nuevas hormonas, se forman nuevos circuitos, se van desvaneciendo, van languideciendo viejos circuitos que han tenido a la persona secuestrada en un mundo afectivo, lleno de sufrimiento, un mundo en el que esa persona no merecía para nada estar. Seguimos avanzando, vamos con el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo está especializado en observar los detalles, diferencia en partes. El hemisferio izquierdo ve una nariz o una oreja, donde el derecho ve un rostro y además lo que está transmitiendo. Está especializado en la visión superficial de la realidad. ¿Para qué sirve el hemisferio izquierdo? ¿Por qué la vida lo pone en funcionamiento? Para que pensemos, para que evolucionemos, para que seamos capaces de hacer cosas que nos separan de la naturaleza. O sea, en realidad es el que nos separa de la naturaleza, ¿no? El que empieza a separarnos de la naturaleza. Bueno, este es uno de los campos más fascinantes con los que yo me he encontrado a lo largo de los años, ¿no? ¿Tú para qué tienes la pierna izquierda, Sergio? Para que con la derecha vayan a juego. ¿Tú echarías en falta no tener la pierna izquierda? Sí. Luego, tu pierna izquierda sirve para algo. ¿Y tu pierna derecha? Es decir, gracias a que tenemos, no todo el mundo tiene esa fortuna, las dos piernas, podemos manejarnos con cierta soltura. Hay algunas personas que gracias a que tienen sus dos piernas pueden correr, pueden saltar, pueden bailar, etcétera, etcétera. Luego, no hay ningún problema en que tengamos dos hemisferios. ¿Qué hace cada hemisferio y dónde está el problema? El hemisferio izquierdo es un hemisferio totalmente vinculado con el conocimiento concreto y específico y con la evolución tecnológica. Es decir, el hemisferio izquierdo está increíblemente conectado con el movimiento de las manos. Tú fíjate que yo cuando hablo no puedo dejar de mover las manos. Hay una región en el cerebro, es una región apasionante, donde se conecta el movimiento de las manos con la palabra. El hemisferio izquierdo ha sido la clave para todo el desarrollo científico y técnico del que hoy en día disfrutamos. Tenemos estos micrófonos porque tenemos hemisferio izquierdo. Estamos en este lugar tan bonito porque tenemos un hemisferio izquierdo. Puedo hablar porque tengo un hemisferio izquierdo. Puedo elaborar conceptos, explicar lo que es el hipotálamo porque tengo un hemisferio izquierdo. Puedo distinguir mi micrófono del tuyo porque tengo un hemisferio izquierdo. Puedo entender que hay un pasado, un presente y un futuro porque tengo un hemisferio izquierdo. Es el hemisferio de lo útil. Es el hemisferio del conocimiento. Es el hemisferio del lenguaje y la matemática. Ahora bien, ¿para qué sirve el hemisferio derecho? El hemisferio derecho es el gran olvidado. Es como ese joven, esa joven que están en el colegio, que no se enteran en la clase de matemáticas o en la clase de lengua, pero que de alguna manera en sus ratos libres despliegan una imaginación extraordinaria a la que nadie hace caso. Por ejemplo, Albert Einstein.
¿Qué hace el hemisferio derecho? El hemisferio derecho está especializado en varias cosas. Si al hemisferio izquierdo le interesa en un bosque solo cada árbol en particular y es incapaz de entender qué es un bosque, es decir, los árboles no le permiten ver el bosque, el hemisferio derecho ve el bosque y la conexión entre los árboles. No le interesa tanto si esta es una secuoya, es un abeto, es un pino o es una encina. Lo que le interesa es saber cómo están conectados. El hemisferio izquierdo funciona con reglas fijas, con estructuras rígidas. El hemisferio derecho está interesado en saber lo que hay más allá de esas estructuras, qué hay más allá de la línea que marca el horizonte. El hemisferio derecho está ultra especializado en navegar en la incertidumbre, mientras que el hemisferio izquierdo le obsesiona la certidumbre. Es decir, la naturaleza nos ha dado dos hemisferios para que, llevándose bien, podamos sobrevivir, adaptarnos y progresar. ¿Dónde está el problema? El problema está en nuestra obsesión por todo lo que representa el hemisferio izquierdo y nuestro olvido del hemisferio derecho. Fíjate, cuando un niño entra en el colegio, un niño pequeñito, va aprendiendo letras y números, hemisferio izquierdo, va aprendiendo a hablar, hemisferio izquierdo, va aprendiendo la tarea de mañana, lo que tenías que haber hecho ayer, lo va aprendiendo, perfecto, ningún problema. Pero también se le enseña a jugar, a descubrir, a manejar plastilina, a hacer sus pequeños dibujos, a manejar cosas en el espacio, a descubrir, a explorar, a desarrollar su imaginación, hemisferio derecho. Ahora bien, llega un momento en el que pasa a siguientes fases en el proceso educativo y todo lo que es imaginar, emprender, jugar, descubrir. Por favor, aquí hay que ser serios. Que te vas a dedicar a... No, hombre, no. Te morirás de hambre. Tienes que buscar algo serio. ¿Y entonces qué ocurre? Que el hemisferio izquierdo, de tanto que se le cuida, se convierte en prepotente. Y llega una persona ya adulta que tiene que hacer frente a un problema. Claro, el hemisferio izquierdo intenta encontrar una respuesta a ese problema, pero el que tiene la solución es el derecho. Pero como no le escucha, no resuelve el problema. Y entonces, ¿qué dice? El problema es irresoluble. No olvidemos que el hemisferio izquierdo es la base de la autoconsciencia, del darme cuenta de que me estoy dando cuenta. Y el hemisferio derecho es la puerta al inconsciente. El hemisferio derecho no tiene centros del lenguaje, salvo en algunas personas, con lo cual lo que descubre lo manda con un mensaje que no es verbal, no es intelectual, no es conceptual, son sensaciones, son intuiciones, son imágenes, a las cuales no hacemos ni caso. Así nos va. Bueno, vamos a invitarle que venga al hemisferio derecho. Hemisferio derecho, vente para acá, ven para acá. El hemisferio derecho no se encarga de lo que se dice, sino de cómo se dice, de la intención, de las palabras que se seleccionan y del tono con el que se dicen. Hablas en Resetea tu mente de un experimento donde se le da adrenalina a dos grupos de hombres diferentes. En esta parte en la que hablas del hemisferio derecho, donde hablas de las expectativas, no sé, me gustaría que lo compartieras. Bueno, vamos a ver. Aquí en este experimento fundamentalmente lo que se hace es generar un cambio bioquímico en el cuerpo, en este caso con la introducción de una hormona, la adrenalina, que acelera el corazón, etc. Y se dan dos tipos de explicaciones. En una de las explicaciones se les habla de algo que va a suceder y que es estupendo, y en el otro se les explica que algo que va a suceder puede ser peligroso. En el momento en el que el cuerpo empieza a experimentar esta hormona, que se segrega tanto en situaciones ilusionantes como en situaciones de peligro, la forma en la que la viven los dos grupos es completamente diferente.
Uno lo vive con entusiasmo y otro lo vive con miedo. ¿Por qué? Esto es uno de los grandes descubrimientos del profesor Antonio Damasio, al que tengo un gran afecto. Antonio dio mucho peso a los mapas de los sentimientos, entre ellos el cíngulo anterior, que es esta zona de aquí, y la ínsula de Rael, que no la podemos ver porque está oculto, es el lóbulo oculto, el quinto lóbulo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se produce un cambio en el cuerpo, un cambio químico, lo que nosotros llamamos emociones, las emociones no existirían sin cuerpo, los mapas de los sentimientos han de generar una experiencia consciente de qué es eso. Y si yo a la persona le he dicho que lo que iba a vivir era una cosa apasionante, esos mapas de los sentimientos con la información que le he dado dicen, adrenalina, qué maravilla. Y la sensación es fantástica. Pero si les he dicho que lo que iban a experimentar era una cosa peligrosa, la misma hormona genera una vivencia distinta, lo cual quiere decir que muchas de las emociones que experimentamos son creaciones propias en base a cómo interpretamos la realidad. Quien ante la incertidumbre dice, vaya peligro, empezará a liberar adrenalina y sobre todo cortisol. Y el propio mapa de los sentimientos, esta reacción corporal dirá, ¡buf! Está claro que esto es peligroso. Pero si ante la misma incertidumbre la persona dice, aunque no lo veo, aquí hay una oportunidad oculta y la voy a encontrar, liberará desde luego adrenalina, no liberará ni mucho menos la misma cantidad de cortisol, y los mapas de los sentimientos por retroalimentación dirán, efectivamente, noto cómo mi cuerpo está deseando, por decir una manera, encontrarse con esa situación. Por eso es tan importante que sepamos hasta qué punto nuestra manera de pensar no solo afecta a nuestra forma de sentir, sino afecta a lo que sucede en el cuerpo. Es impresionante. Y cómo lo que sucede en el cuerpo puede ser reinterpretado para que nosotros la experiencia que tengamos sea una experiencia favorable. Por eso, cuando a un dolor real le das un sentido, el dolor se mitiga enormemente. Cuando es un dolor que para ti carece de sentido, el dolor aumenta. Por tanto, lo que se añade es una creación propia. Esto es una maravillosa noticia. ¿Por qué? Porque quiere decir que yo puedo crear mis propios estados afectivos, independientemente, o al menos no tan dependientemente de las circunstancias en las que yo en ese momento me encuentro. Conocemos los 4 sistemas operativos. ¿Nos explicas cómo podemos tomar mejores decisiones ahora que entendemos cómo está organizado nuestro cerebro? ¿Cómo puedo tomar en el día a día decisiones más afinadas, mejores, que me ayuden a ser mejor? Bueno, lo primero que tenemos que tomar... A mí la palabra tomar el control no me acaba de gustar porque es como someter, dominar. Ser consciente. Lo primero que tenemos que tener es la conciencia, ser conscientes de hasta qué punto nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar, afecta a nuestra forma de sentir y a lo que sucede en el cuerpo. Y por tanto hay pensamientos que nos ayudan y pensamientos que nos anulan. Cuando una persona es consciente de que puede elegir lo que piensa y que lo que piensa afecta a lo que siente y que tu forma de sentir, lógicamente, va a tener un impacto en tu forma de actuar y por consiguiente en los resultados, en ese momento, poquito a poco, va ganando su libertad. Pero no olvidemos, como dice ese texto tan extraordinario del Dhammapada, que el mayor conquistador es quien se conquista a sí mismo. La conquista de uno mismo se gana día a día. La libertad es una conquista diaria, ¿no? Entonces, lo primero eso. Por tanto, cuando tú veas que un pensamiento tuyo te está generando ira, resentimiento, frustración, sensación de impotencia, sensación de desesperanza, culpa o vergüenza, ese pensamiento tienes que sustituirlo por otro. No sentir culpa y no sentir vergüenza no quiere decir no sentir arrepentimiento.
El arrepentimiento es necesario, pues no seríamos psicópatas o sociópatas. Pero la culpa es una forma de autoagresión y la vergüenza es una forma de autoanulación. Entonces, cuando tú veas un pensamiento de estos, en lugar de decir, voy a seguir pensando, como siempre te paras y dices, esto es una energía que está moviendo todo lo que sucede en mi vida. No luches contra el pensamiento, lo que se resiste persiste. Cámbialo por otro, di stop y busca un pensamiento que sea diferente. Un pensamiento que de alguna manera oriente tu atención y tu vida mental en otra dirección. Y entonces, a base de repetirte ese pensamiento, pero vamos, un pensamiento que no sea como el lado izquierdo, es decir, cometo un error, y yo puedo decir, soy un fracasado, soy un fracasado, soy un fracasado. Yo automáticamente me siento como un fracasado, con lo cual baja mi autoestima, cada vez tengo menos confianza en mí mismo. Pero si yo noto que voy a decirme, soy un fracasado, lo cambio y digo, solo las personas valientes se atreven. Solo las personas valientes se atreven. Pero en lugar de decirlo como un papagayo, solo las personas valientes se atreven, solo las personas valientes se atreven. Muy de hemisferio izquierdo. Utilizo mi cuerpo, utilizo mi tono, utilizo mis gestos, digo, solo un valiente, una valiente se atreven. Y me mantengo ahí, y de ahí no me mueve ni el tato, no me mueven ni con una grúa, porque yo sigo, empezaré a sentirme más valioso, más capaz, tendré más decisión, más determinación, y empezarán a pasar cosas absolutamente inimaginables. ¿Qué ocurre? Que no somos conscientes del poder del pensamiento. Yo es que me quiero sentir mejor. Sí, claro. Pero ¿cómo te vas a sentir mejor si te estás machacando? Piensa de otra manera y te sentirás de forma diferente. Es muy difícil gestionar directamente el sentimiento si no vas o por el pensamiento o por el cuerpo. Totalmente de acuerdo. Y por eso nosotros siempre proponemos en IPP que necesitamos tener la información para poder transformar nuestras vidas. No te muevas, Mario, que sigo contigo en unos segunditos. Todo ser humano puede, si se lo propone, ser escultor de su propio cerebro. Ramón y Cajal. Bueno, ya estamos descubriendo cómo funciona el cerebro por dentro, pero hay muchas más cosas por descubrir, así que si quieres aprenderlas de la mano de IPP, tengo un par de cositas que contarte. La primera, ippformacion.com/regalo. ¿Qué pasa ahí? Pues pasan dos cosas. La primera, que mando un email cada día. Sí, estoy pirado. Escribo un email cada día en el que cuento una historia, recomiendo un libro, una película, algo de valor, siempre relacionado con la transformación personal, profesional o financiera. Así que si quieres que te vaya compartiendo todo lo que voy aprendiendo, por ejemplo, esta entrevista la compartiré en el email del día que toque de cuando la publiquemos en YouTube, pues ippformacion.com/regalo. Además, si bajas un poquito el scroll en esa página, encuentras un montón de formaciones de regalo. Una para emprendedores, una formación que se llama Reinvéntate, Emprende. Y tú dirás, oye, ¿y por qué me la regalas? Bueno, es evidente, porque en el último minuto de la formación, pues lo que te ofreceré será que compres alguna formación relacionada con eso. Tienes otra que poca gente lo sabe, que es una prueba gratuita del Máster de Libertad Financiera. Puedes entrar, bichear, verlo y decidir si te apetece al final unirte al Máster de Libertad Financiera, pero si no, te lo llevas gratis, por supuesto. Tienes otra formación de desarrollo personal que se llama Supera tus creencias limitantes y muchas otras que no te cuento aquí, pero que puedes ver en ippformacion.com/regalo. Las formaciones son buenas, están creadas con mimo, con cariño. Tienes que saber que en el último minuto se te va a ofrecer un producto, pero la formación te la llevas gratis. Seguimos. Ver el mundo en un grano de arena, el paraíso en una flor, la eternidad en un instante y todo lo que existe en la palma de mi mano. William Blake. Espacio ofrecido por vivirconabundancia.com. Bueno, somos IPP, ¿y qué significa eso? Pues significa que recomendamos libros. Hoy tengo un libro que a mí me ayudó mucho a entender cómo moverme en el siglo XXI. Lo he tenido que rescatar de mi biblioteca, hacía tiempo que no lo miraba.
Y es un libro que se llama Una nueva mente. Es un libro que habla de que las últimas décadas han estado regidas por el hemisferio izquierdo y que, sin embargo, el futuro es para personas que saben integrar el hemisferio derecho en sus vidas. El autor habla de 6 destrezas fundamentales relacionadas con el hemisferio derecho. Habla, por ejemplo, del diseño. Dice, oye, no es suficiente con crear cosas, tienen que ser bonitas. Habla de la narración. Dice, oye, no basta con argumentar, con números, con cifras, hay que crear una historia, el storytelling. Dice, oye, que no basta solamente con la especialización, que necesitas la imagen global, y habla en ese sentido de la sinfonía, habla de la empatía. Dice, oye, con lógica solamente no vas a moverte en el siglo XXI. Habla del juego, habla de que hace falta humor, risa, y habla del sentido. Me parece un libro que es una belleza para entender el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho vinculado al mundo profesional. Otros 2 libros que he encontrado en mi biblioteca para entender un poquito más del cerebro, además obviamente de Resetea tu mente, Deja de ser tú y Desarrolla tu cerebro, ambos de Dispensa, que es un autor, curioso. A mí me ha gustado, me parece inspirador. Y luego un documental muy bueno para entender fácilmente cómo funciona el cerebro, que es este documental que se llama ¿Y tú qué sabes?, que también hay un libro para los amantes de película o libro, bueno, los dos, ¿no? Pero ¿Y tú qué sabes? Es un documental precioso. Yo la vez que lo fui a ver al cine hace muchísimos años, sin hilo tempore, volví al día siguiente al cine, y esto lo he hecho muy pocas veces, a verlo, porque me gustó mucho. Así que aquí lo dejo. Y si te gustan libros, ya sabes, ippformacion.com/regalo, donde recomiendo a veces libros. Seguimos avanzando. Hay 2 tipos de verdad, la superficial y la profunda. En la superficial, lo opuesto a una proposición verdadera es falso. En la profunda, lo opuesto a una proposición verdadera es igualmente verdadero. Niels Bohr. La tertulia, ofrecida por masterdelibertadfinanciera.es. Y se nos une en este tramo final ya del programa Raimon Samsó, que andaba hoy por aquí. Le hemos hecho antes, hace un ratito, otra entrevista por su libro, así que le he pedido que se suba a la mesa para los últimos minutos del programa. Así que os lanzo preguntas, charlamos y encontramos soluciones siempre para poder transformar nuestras vidas. Mario, Raimon, ¿qué es lo más importante que tiene que saber alguien desde cada uno de vuestros puntos de vista, que son complementarios, diferentes, pero en definitiva enriquecedores? Alguien que quiera transformar su vida, a tenor de lo que hemos visto hoy y de cualquier otra cosa, ¿qué tendría que saber? O sea, ¿qué es lo fundamental para una persona? Hoy estamos aquí con estudiantes de IPP, personas que han apostado su dinero, su tiempo, formaciones de un año, quieren transformar sus vidas. Arranco contigo, Mario, o sigo contigo, mejor dicho. Bueno, ¿qué tiene que pues saber? Yo os diría lo siguiente. Vamos a ver, primero aclarar qué es la transformación. La transformación es un tipo de cambio muy particular, es un cambio radical, es un cambio en la raíz. Por tanto, ¿qué está en la raíz? En la raíz de todo está cómo te ves, cuánto te estimas, de qué manera te aprecias. Y por tanto, la transformación, para mí, no es el hecho de hacer algo diferente, es el hecho de descubrir la realidad de quién eres. Por ejemplo, en Reinventarse tu segunda oportunidad utilizaba una metáfora que es muy conocida, que es el paso del gusano a la mariposa. Un gusano y una mariposa son el mismo ser, pero tienen distinta forma de ser y de estar. El gusano se arrastra, la mariposa vuela. El gusano es un animal terrestre, la mariposa es un animal celeste. Sin embargo, el ser es el mismo. ¿Qué es lo que ha cambiado? Ha habido una transformación, un cambio en la raíz. La potencialidad que el gusano tenía, una potencialidad de volar, en la mariposa ya no es potencia, es hecho, es real. Por tanto, lo más importante es el viaje interior, porque cuando pasemos esos nubarrones que tanto nos confunden y nos demos cuenta que nuestra naturaleza no es la nube, sino el sol, no es la oscuridad sino la luz, no es el frío sino el calor, a partir de ese momento todo cambia. Cambia tu forma, no solo de verte, sino de ver a los demás, tu forma de ver el mundo. Cambia cómo te sientes, empiezas a tener una alegría, una serenidad, una confianza que previamente eran absolutamente imposibles para ti. Y empiezas a tener una serie de actuaciones que irradian una fuerza que previamente para ti era impensable. Por tanto,
Yo creo que de las 3 grandes preguntas que el ser humano se hace, de dónde vengo, quién soy y a dónde voy, la que lo contesta todo es la de en medio, quién soy. Porque si tú descubres quién eres, sabrás inevitablemente dónde vienes y hasta dónde puedes llegar. Raimon Samso, bienvenido a esta mesa. Gracias. ¿Qué tiene que saber en tu experiencia, 44 libros publicados, trabajando como coach, no sé cuántos, acompañando procesos? ¿Qué tiene que saber una persona que nos acompaña hoy aquí, alumnos de másteres de IPP, de las membresías, personas que están comprometidas realmente? ¿Qué tienen que saber, Raimon? Bueno, tiene que saber que cualquier problema que tenga en su vida, profesional o personal, la respuesta está escrita en algún lado. Es decir, ese problema que ella tiene ya lo han tenido otros, muchos otros, anteriormente, y también algunos otros han dado con la respuesta y la han plasmado en un libro. Así que lo primero que tiene que saber aquella persona es que no sabe algo que le conviene saber y que si lo supiera, su vida sería muy diferente. ¿Y dónde está eso? Pues mira, la forma más fácil y más barata es en un libro, que busque, que se vaya a una librería online como Amazon, allí hay millones de libros, y si no, pues que se patee todas las librerías de Madrid y que acumule libros. Yo cuando quiero saber algo sobre un tema del que no sé nada, lo primero que hago es comprarme 3 o 4 libros, como mínimo, 3 o 4. Con eso ya me hago una idea. A partir de ahí decido si tengo que profundizar o no tengo que profundizar. Pero con 3 o 4 libros me hago una idea. Y yo te diré una cosa, que los libros a mí me han salvado la vida en muchos aspectos, a nivel de salud, financieramente, personalmente sobre todo, etcétera. Y sí que te cuento una anécdota muy chula. Recuerdo cuando tenía 24 años estaba terminando la carrera, no había terminado, y un día viene mi papá a entrar a casa y me trae un libro de economía. Y dice, mira, he comprado esto en el kiosco. Bueno, yo no puedo no leer un libro, tengo que leer, si lo tengo lo leo, da igual de lo que te trate. Y me lo leí. Bueno, resulta que era final de curso y yo tenía una entrevista con un banco para entrar a trabajar, o no. Y recuerdo que me hicieron una pregunta muy chocante. El ejecutivo, me entrevistó un ejecutivo del banco y me dijo, Raimon, ¿tú qué crees? ¿Que el dinero está muy barato o muy caro? Bueno, bingo, es que el libro que acababa de leer hablaba de eso y de bastante más. Entonces, claro, dije, esta es la mía. Y le empiezo a explicar. Bueno, aquel hombre dice, espérate un momento, se levanta, va a buscar al despacho de al lado a otro ejecutivo y dice, siéntate aquí y escucha. Ya me tienes a mí, con 24 años, hablando a 2 ejecutivos de banco de sobre el dinero era barato o era caro, ¿no? Cuando salí de allí tenía el empleo. No puedo estar más de acuerdo. O sea, yo hago exactamente lo mismo. Cuando tengo cualquier atisbo de problema en la vida, lo primero que hago es comprar libros. De hecho, a veces pienso que estoy enfermo, o sea, porque es una cosa como que me gusta leer. Y los alumnos, tengo que deciros, queridos alumnos, que gracias a los coordinadores no os breamos con libros como lo hacíamos antes. O sea, ha habido generaciones de IPP que tenían un libro de lectura obligatoria a la semana. O sea, lo de hoy es una cosa mucho más soft de lo que a algunos les entra la risa tonta. Pero creo tan profundamente en los libros para transformar una vida, por eso siempre recomendamos libros. Mejor momento de la historia, Mario. Estamos en el mejor momento de la historia para emprender, estamos en el mejor momento de la historia para transformar una vida, estamos en el mejor momento de la historia para inventarte una vida aunque no vengas de determinados círculos. Y sin embargo, no todo el mundo lo ve, sin embargo, batimos récords en ansiolíticos, batimos récords en sentimiento de soledad, batimos récords en cosas en las que no deberíamos batir récords. ¿Alguna idea al respecto? Bueno, ¿por qué no tiramos de lo que acaba de decir con tanto acierto Raimon? Y que me parece que es efectivamente fundamental el tema de los libros. ¿Por qué no acudimos a uno de los libros de José Ortega y Gasset, cuando el gran filósofo y periodista español, cuando dijo yo soy yo y mis circunstancias? ¿Qué pasa si digo yo soy yo? Y no hablo de mis circunstancias, que me convierto en un prepotente. Sean las circunstancias que sean, me es igual, porque yo soy. Pero si yo quito el yo y digo yo soy mis circunstancias, ¿qué quiere decir? Que en ese momento tomo el papel de una víctima. Todo lo justifico. Es que, mira que, hay que. ¿Cuál creo que es el problema hoy en día? Efectivamente, hoy tenemos más posibilidades que nunca. Creo que es muy fácil quedar apegado en el papel de una víctima, en pensar que las circunstancias todo lo determinan. ¿Tienes las circunstancias adecuadas? Te irá bien. ¿No tienes las circunstancias adecuadas? No te irá bien. ¿Y qué pasa con esas personas que con las mejores circunstancias
no les va bien las cosas? ¿O qué pasa con aquellas que con las peores circunstancias sí les va bien, que tendemos a ignorarlas? Y decimos, es la excepción que confirma la regla. No, una excepción nunca ha confirmado una regla, siempre ha desafiado una regla. Pero nosotros necesitamos hasta un lenguaje para bloquear hasta qué punto es fácil quedar atrapado en el papel de una víctima. Y yo creo que eso es lo que nos pasa, que es mucho más fácil tirar por el camino de la víctima que tirar por el camino de esa persona que dice, mira, no sé si lo conseguiré, pero desde luego voy a poner todo lo que esté en mi mano para conseguirlo. ¿Y qué ocurre? Que antes o después lo consigues. Yo puedo decir que con mis 44 años sé que eso es así. Y yo también, por eso lo he dicho. Claro. Bueno, ¿qué hacemos con este mejor momento de la historia? Obviamente el mejor momento siempre es el momento presente, y este momento presente tiene muchas oportunidades, lo cual es una arma de dos filos. Es una oportunidad, pero también es una amenaza. Fíjate tú que ahora, por ejemplo, tú te vas a una perfumería y no sabes qué perfume comprarte, porque hay tantos que al final... Yo lo tengo claro. O sea, bueno, tú sí porque vas a piñón, ¿no? Pero hay gente que dice, bueno, y ahora, o sea, puedes viajar a tantos sitios, hacer tantas cosas, te quedas sobrepasado, ¿no? Y eso te bloquea. Pero al final tendríamos que volver a lo esencial. Yo creo que todo esto es un poco la explosión de lo superficial. Porque tú puedes hacer muchas cosas en la vida, está claro, pero solo puedes ser ser tú mismo. Y tú puedes pensar que hay muchos objetivos en la vida y plantearte muchísimos objetivos, pero realmente solo hay un objetivo en la vida, que es despertar al conocimiento esencial, ¿no? Entonces, al final, yo no sé si tanta diversidad, tantas oportunidades nos ayudan o finalmente nos perjudican, porque hay que volver a lo de siempre, a lo que funciona, a lo esencial, a lo verdadero, ¿no? A lo real. Y dejarse quizá de estar hipnotizado, ¿no? Con este cúmulo de oportunidades que, si bien te prometen el oro y el moro, finalmente te acaba bloqueando. Raimon, para ir cerrando este programa, dime un par de libros que te hayan gustado mucho, que puedan ayudar para transformar nuestras vidas. Un par de libros. Yo leería El poder o la fuerza, de David Hawkins. El poder contra la fuerza. El poder contra la fuerza, sí. Muy bueno. Un libro decisivo para entender la conciencia y, bueno, cómo nos comportamos los humanos, ¿no? ¿Qué nos dirige, básicamente, ¿no? ¿El poder o la fuerza? ¿El amor o el temor? Ya sé que es una simplificación muy grande, pero en realidad te ayuda a entender qué gobierna tu vida, ¿no? El poder o la fuerza, el amor o el temor. La fuerza no es poder, poder es poder interior. La fuerza es la fuerza bruta, de lo que hay que huir. Y después, pues no sé, cualquier libro, no sé, yo me quedo con el curso de milagros, porque yo ahí es como hacer una universidad sobre la condición humana, ¿no? Para disolver el ego, que creo que es el gran obstáculo, el ego, el enemigo invisible. Y el gran trabajo de una vida es disolverlo, no eliminarlo, porque creo que eso es imposible en esta experiencia, pero sí tenerlo arrinconado. Raimon, gracias por unirte a esta mesa. Gracias. 2 brillantes libros. Yo los he leído y los recomiendo mucho. Para cerrar, Mario, ¿qué par de libros me recomiendas para transformar nuestra vida? Pues yo recomendaría 2 libros. Son libros conocidos, tienen ya un gran bagaje histórico, pero son 2 libros que recomiendo porque de alguna manera son un himno al hemisferio derecho del cerebro y un himno a cómo lo imposible puede hacerse posible. El primero, un libro muy conocido, El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, en el cual se muestra cómo hay realidades más allá de lo que nuestro raciocinio establece como posible. Lo que este hombre vivió fue hasta qué punto tener un sentido en la vida cuando estás viviendo el sinsentido puede hacer que tu vida la experimentes de una manera totalmente diferente. Y me parece un canto a ese yo soy yo y mis circunstancias. Es decir, a pesar de estar en un campo de concentración, no por eso dejo de existir. Tengo todavía la libertad de elegir. Y el otro es una fábula que me parece preciosa, de 2 personas a las que tengo mucho cariño,
Ale Rovira y Fernando Trías de Bes, yo creo que es una de las fábulas más bonitas que he leído nunca, que se llama La buena suerte. Es uno de estos libros en los cuales realmente el final le da sentido al principio y al todo de ese libro. Y es lo que te genera sorpresa, asombro y gratitud. Es un poco lo que sucede cuando los dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, se sincronizan, lo que se llama la sincronización interhemisférica, que produce la consciencia expandida, y entonces de repente haces ¡ah! Y eso te genera esa sorpresa, ese sobrecogimiento y esa profunda sensación de gratitud. Gratitud es la que yo tengo porque hayas venido hasta aquí hoy. Te lo agradezco de corazón. Muchísimas gracias. Aguántame un segundo que nos vamos ya, pero todavía nos queda un poquito más. Si estuviésemos en un sitio lleno de árboles, al hemisferio derecho no le interesaría contar los árboles. Simplemente vería un bosque. Hasta aquí ha llegado este programa de pensamiento positivo en el que hemos aprendido cómo funciona el cerebro de la mano de María Alonso Puig con su libro Resetea tu mente, y donde además en su página web María Alonso Puig, ¿cuál es tu web? marialonsopuig.com. Sí. Ahí hay una meditación que creo que puede ayudar a personas interesadas en este tema. ¿Esto es así? Sí, es la meditación del corazón, es una meditación que se la pueden bajar de forma gratuita, dura 11 minutos y yo creo que puede ayudar mucho en ese quererse más, en ese abrazarse de verdad. La meditación del corazón. Así que hoy hemos aprendido un montón de cosas, que hay una meditación gratuita de María Alonso Puig que se llama la meditación del corazón. Hemos aprendido que el sistema límbico sirve para generar vínculos, pero también para modular al hipotálamo. Hemos aprendido que nuevas experiencias nos pueden transformar la amígdala. También que lo que más nos cambia pues pueden ser experiencias en las que nos valoren, y de ahí la importancia de tratar bien a otras personas. Hemos aprendido un montón de cosas sobre el hemisferio derecho y sobre el hemisferio izquierdo, y también hemos aprendido que en nuestra sociedad el hemisferio izquierdo se puede hacer prepotente y podría en ocasiones no escuchar al hemisferio derecho. También que la forma de pensar afecta a nuestra manera de sentir, y también que no somos conscientes del poder del pensamiento. Y por último, me gustaría reseñar que hemos aprendido, o mejor dicho, recordado, porque ya lo sabíamos aquí, que la solución a todo está en algún libro. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo sabes, esto es mucho más que un podcast, esto es mucho más que un programa de radio, esto es, ya lo sabes, IPP Podcast, Pensamiento Positivo. Gracias. Si te ha gustado este vídeo, ve ahora mismo a ippformacion.com/regalo y apúntate a mi mail diario donde te mando cada día un mensaje con información de valor sobre desarrollo personal, profesional y financiero. Cada día un email con mucho valor. Además, en ippformacion.com/regalo podrás apuntarte gratis a otras formaciones de desarrollo personal, profesional y financiero. ippformacion.com/regalo.